Alternativa Sonora. Código Libre. ¿Qué tal, amigos de Resiliencia en Línea? Bienvenidos a una transmisión más. Octavio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. Allí saludos en cabina a Felipe, a Jaime, a Gerardo, nos acompañan como cada noche. Nos están comentando, Octavio, que la semana pasada fue una buena audiencia la que tuvimos en el programa. Creo que hay que darle honor a quien honor merece. Claro. Lo que he dicho a Edith Barragán, que nos acompaña como colaboradora, y la semana pasada es que ya tiene toda la audiencia, ya no le faltaba un programa, entonces vino y se ve que sí jala buena audiencia, la buena Edith, a quien le mandamos un saludo. Un saludo. Seguramente está descansando con su Greñas, creo que se llama su perro, Greñas. Saludos entonces al Greñas y saludos a Edith. Y a través de Código Libre somos lo que decimos lo que pensamos. Octavio, hoy quisimos hablar con los amigos que nos acompañan de la vida, historia y vida del municipio libre. Sí. Un título sugerente, pero surgió en estos días un tema por demás importante. Claro. El asilo político que se le dio a Evo Morales. Se ha desatado mucha polémica, mucha reflexión en el asunto. Y hablar de Evo Morales es hablar de México, es hablar de la región latinoamericana, América del Sur. Claro. Es hablar un poco también de lo que pueda acontecer para México en adelante, y creo que vale la pena unas breves reflexiones al respecto. Sí, probablemente breves o nos extendamos un poco, y sobre todo, bueno, es algo que se da de momento, aparentemente muy momentáneo, muy rápido, aunque había ya situaciones que marcaban focos rojos y que probablemente el mismo discurso de Evo Morales no quiso prevenir al respecto, pero había muchísimos focos rojos, hay muchísimos focos rojos en todo lo que es América Latina, sí. Ecuador, Chile, sí. Y golpes de Estado anteriores. Entonces, bueno, digamos que se dio aparentemente muy rápido, o los movimientos, los mecanismos fueron muy rápidos, sí. Pero también hablar sobre la cuestión de exilio y el papel que tiene México con el exilio. A mí me gustaría hablar mucho de eso, también aterrizar en los personajes que han sido exiliados en México, tanto de derecha como de izquierda. Sí. México se ha caracterizado por ser un país humanista. Ajá. Le llaman anfitrión, o le pueden llamar, que va a tener que ver con lo de los municipios, malinchista, protector de los extranjeros, pero realmente yo lo digo con el corazón en la mano, si no fuera porque México ha sido un país que le brinda entrada a los exiliados, yo no estaría aquí. Ajá. Es más, probablemente ni hubiera nacido. Mi padre es exiliado de la Guerra Civil Española. Sí. Entonces, sí me gustaría aterrizar mucho en esto, porque creo que México está lleno de gente que, si no ellos, sus abuelos o sus padres fueron exiliados. Entonces, sí. Es muy necesario hablar de eso, y sobre todo otra cosa muy importante es que las personas exiliadas siempre dejan muchas cosas en México, no solo sus sentimientos, no solo su agradecimiento, sino también muchas cosas por las que México se ha distinguido, ¿no? Uh-huh. Yo también les quiero mandar un saludo a todos, sobre todo cuando lleguemos al tema del municipio, a Pablo César, que ojalá nos esté escuchando, ojalá nos esté viendo, sí. En este programa, en el programa del sábado a las 12, que tiene repetición. Quiero mandarle un saludo a Pablo César, y ojalá él pudiera intervenir si es que nos está
nos está escuchando porque él sabe muchísimo de estas cuestiones de los municipios. De los municipios. Vamos a invitar a los amigos que nos ven en Facebook, que nos hagan sus comentarios como cada 8 días, los cuales agradecemos mucho y les damos lectura, que nos ayuden a nutrir el programa de hoy, las reflexiones que podamos transmitir. Es lo rico de las redes sociales, que ya tenemos una interacción directa, efectiva con la gente que nos puede estar viendo. Así es. Y me gustó lo que me dijiste hace unos momentos, en la mañana en realidad, Octavio, de que el propio jefe Diego Fernández de Ceballos, ayer comentaba que México tiene que estar abierto como siempre a la posibilidad de que se exilie, de que se auxilie, de que se le abra las puertas del país a cualquier persona que busca asilo político. Sobre todo aquellos que tienen peligro de muerte, ¿verdad? Independientemente del debate que se abre sobre si fue golpe de Estado o no fue golpe de Estado, que para muchos, para el mismo Diego Fernández de Ceballos, que es reconocido por ser miembro honorario del Partido de Acción Nacional, y porque mucha gente de izquierda no lo quiere, sí. El tipo, por lo menos en esta apertura y en esa opinión, habló de México y habló del papel de México que ha tenido y también el papel histórico y fundamental. Le faltaron muchos personajes que a mí me gustaría mencionar, sí, que fueron asilados por México, pero además dijo que además de una tradición, es una característica política que debe de tener México, en el que lo demarca geopolíticamente como un país muy interesante en ese aspecto. Es de los pocos que realmente brindan asilo en estos momentos tan difíciles y siempre da la cara por el exiliado, sin importar la bandera política que tenga. Sí, pues sigue por ahí, si nos das nombres de algunos de los personajes que han sido asilados en México. Sí, Carlos, uno de los más significativos y que mucha gente no toma en cuenta fue en 1875. Imagínate la gran trayectoria que ya tiene México en este aspecto. Ajá. En 1875 Sebastián Lerdo de Tejada le da la bienvenida a José Martí. Ajá. José Martí fue exiliado político cubano, estaba en España, llevaba a cabo el movimiento de independencia de Cuba. Cuba se independiza 1899, si estoy mal, perdón, parece más o menos por ahí. Y en 1875 llega, se queda 2 años, 1875 y 1876. 1876 sube al poder Porfirio Díaz como dictador y José Martí regresa a Cuba. No fue por eso, ¿verdad? Pero regresa a Cuba. Era una época de liberalismo muy fuerte, en donde las proclamas de independencia contra España eran muy fuertes. José Martí tenía 23, 22 años de edad. Joven. Muy joven, y ya llega a hacer colaboración periodística en una revista que se llamaba Universal. No tiene que ver nada con el diario. El de ahora. Se llamaba Revista Universal. Y tiene unas frases muy interesantes en sus obras completas. Tiene una frase que dice: si yo no fuera cubano, quisiera ser mexicano. Y siéndolo, le ofrendaría lo mejor de mi vida. Entonces, José Martí es un personaje muy importante en la historia latinoamericana, que México le da la bienvenida, y siempre el hombre, el poeta José Martí, habló de México y le brindaba su agradecimiento. Ajá. Hay muchos más. Hortensia Bussi, esposa de Salvador Allende, también se le ofrece el avión. Luis Echeverría, a pesar de las muchas cosas que se dicen de él, a pesar de los muchos errores políticos, sí, brindó asilo político a muchos. Aquí estamos hablando de los años 70. 1973,
El golpe de Estado se da el 11 de septiembre, fue lo verdaderamente fatídico, el 11 de septiembre también, de 1973, y Luis Echeverría Álvarez le brinda el avión a Hortensia Bussi, quien se queda en México exiliada también algún tiempo. Uh-huh. De un lado y de otro lado también Manuel Zelaya, en el 2009, cuando se le da el golpe de Estado en Honduras, increíblemente, y esto debe ser tomado en cuenta, sobre todo por la gente que dice soy de derecha, estoy en contra del exilio político. Ajá. Felipe Calderón le da asilo político a Manuel Zelaya en el 2009, después de un golpe de Estado. Manuel Zelaya, de hecho, anda por varios países. Uh-huh. México es uno de estos, y Felipe Calderón le da la entrada a Los Pinos y pone el himno nacional de Honduras, aunque él ya no fuera presidente, y lo recibe como si fuera presidente. Ajá. Entonces, bueno, tomemos en cuenta la calidad humana, tomemos en cuenta la solidaridad humana, y sobre todo, más allá de las posiciones políticas, uh-huh, la trayectoria ética que han tenido los jefes de Estado en México, ¿no? Sí. Independientemente de muchas otras cosas. Bueno, 1936 León Trotsky es uno de los más conocidos. Ajá. Desgraciadamente lo asesinan en México, uh-huh, y quien lo trae más que el presidente Lázaro Cárdenas. Aquí sucede algo muy interesante. El presidente Lázaro Cárdenas era un poco más de la línea de Stalin, uh-huh, y Trotsky viene huyendo precisamente de Stalin. Quien le da la entrada, se da de una manera extra, es Diego Rivera. Ajá. Diego Rivera es el que le brinda su casa en Coyoacán, y es donde se queda León Trotsky. Rigoberta Menchú, en los años 80, su familia es asesinada en 1980, uh-huh, matan a sus hermanos, parece que matan a su padre, y Rigoberta Menchú viene a México y es exiliada de México. Empieza a escribir su biografía, empieza a escribir su vida. Ajá. Y para 1988 se empieza a volver bestseller su vida, se empieza a volver muy importante, y regresa a Guatemala, uh-huh, siempre agradecida con México. Un personaje de derecha, bueno, más bien imperial, el Shah de Irán, que después dijera, el jefe Diego lo recuerda, lo nombra porque se queda en Acapulco. Él, uh-huh, tenía propiedades en Acapulco, el jefe Diego. Y después de haber hecho destrozos en Irán, ¿verdad? Viene a México y también es exiliado. Ajá. Y hay un personaje que no es muy conocido en la época de los golpes de Estado en Argentina, que se llama Héctor José Cámpora, en 1975. Ajá. Era de estos seguidores de Perón. Es nombrado presidente argentino en 1975 y muere en Cuernavaca. Uh-huh. Es exiliado en la época de José López Portillo tras los golpes de Estado, ¿no? Entonces, estos son algunos de los principales personajes, pero han sido olas y olas de gente que ha llegado de España, Buñuel, de Brasil, de Argentina, e incluso tú lo estás viviendo de manera reciente. Ha llegado mucha gente de Colombia, si viene a estudiar. Ha llegado mucha gente, se le está dando becas para estudiar en México de parte de CONACYT. Claro. Está llegando gente de Venezuela, ahora también con la crisis que está viviendo en Venezuela, está llegando mucha gente también a México. Por supuesto. Y también bienvenidos, desde luego, todos ellos bienvenidos. Gente de Honduras. Gente de Honduras. Estamos viendo un drama precisamente con la frontera sur de México, que también se le está permitiendo, en este caso, pasar por México. Y quien quiere quedarse, pues también lo está haciendo, pero en realidad su propósito es llegar a Estados Unidos, pero aquí nos vimos forzados, hablando del gobierno federal, en cerrar fronteras y usar la Guardia Nacional presente para ello, pero en este caso es particularmente especial porque no buscan quedarse en México,
sí se les busca proteger en la medida de lo posible, pero por ahora se está conteniendo la frontera para que no pasen precisamente por México en su ruta para ir a Estados Unidos, pero la intención es recibirlos desde luego. Así es. Porque uno de los programas es quédate a trabajar en México. A todos estos migrantes que no quieren quedarse, se les está ofreciendo la posibilidad de trabajar al menos de manera temporal, pero ofrecerles esas condiciones precisamente de asistencia humanitaria, porque ya son crisis humanitarias las que se dan, y entonces se les está intentando auxiliar en ese sentido. Y como dices, somos un país humanitario para una población que requiere ese apoyo humanitario precisamente. Por supuesto, y bueno, además de estos personajes, como tú bien decías, lo pones y lo dejas de manifiesto para platicarlo más ampliamente. Por un lado está el asilo que se les da a las personas, a los individuos, a los jefes políticos, pero también a los pueblos, como bien dijiste, en el caso de Honduras, ayudas humanitarias, en el caso de Venezuela, y en el siglo XIX, en el siglo XIX también, y en el siglo XX ni se diga, que es en la Guerra Civil Española es uno de los más significativos, también en muchas guerras que se han dado en los países árabes, ¿verdad? Llega mucho libanés, llega mucho personas de Medio Oriente, y se les brinda apoyo. Y yo lo digo, lo reconozco y lo vuelvo a decir, para mí este exilio que se le da a los españoles en tiempos de la República es muy importante, muy interesante, porque digamos el golpe de Estado que se le da a la República también comienza diciendo que no era un golpe de Estado. La gran mayoría, a la hora de discutir si es golpe de Estado o no, es muy irónico ver que son las democracias y los votos los que provocan una represión. Sí. Inconformidades provocan violencia, y esas inconformidades violentas son las que desatan, independientemente del lado que se trate, este drama social, ¿no? Es que si ya tratamos de combinarlo, quizá no llevamos el orden como lo manejamos en el guión, pero es importante tomar las ideas conforme están saliendo, y estás tocando un punto que es medular y que es muy sensible, no solo para México, sino para toda América Latina, y para, como dices, las democracias, y que esas democracias son occidentales. Es muy sensible y se facilita o se usa muy fácil para justificar precisamente golpes de Estado o derrocamientos o desestabilización social, este asunto de las democracias. Y también, como lo comenzaste en el programa, sí hubo una situación de dudas sobre el proceso electoral en Bolivia, y eso derivó precisamente en si fue un golpe de Estado o no, porque renunció finalmente, pero bueno, renunció porque lo obligaron, las fuerzas militares lo obligaron, porque si no se hubiera desatado una violencia, como lo hemos visto con estos ejemplos que has dado precisamente. Y si algo se ha visto, y a lo que quiero ir es que si algo se ha visto en América Latina, retomando los casos de Bolivia, de Venezuela, y bueno, estos casos que estás comentando de Ecuador, de Paraguay, es que no nos gusta la reelección, y en los mexicanos tenemos una vieja tradición, por decirlo así, que no nos gusta la reelección. Y si algo hay que aprender, y lo decimos para el gobierno federal en turno, es que no se nos vaya a ocurrir la reelección en algún momento, porque entonces una de dos, no les gusta al grueso de los mexicanos por alguna razón. Podemos pensar en por qué no un periodo de reelección, digamos, como en Estados Unidos, 4 años y luego 4 años más, o un periodo de 2 años más, digamos, pero en realidad no nos gusta. Somos muy sensibles a la reelección, desde, como dices, citando al siglo XIX, desde los liberales mismos, sí, de ese entonces, no les gustaba la reelección, y sin embargo andaban reeligiéndose, y eso era parte de los problemas precisamente de la desestabilización. Y si algo podemos aprender con este caso, con Bolivia, que es el que estamos tocando, es que entre los mexicanos hay sectores muy reacios a que no es buena la reelección, y lo mejor es
tomar la experiencia para tener sí una alerta, digamos, de no que ni siquiera se nos ocurra la opción de reelección. Sí, claro. Hay dos cuestiones muy importantes que acabas de tocar, Carlos, y que se ligan con una sola palabra, un solo concepto, que es el de soberanía, ¿verdad? La soberanía de México, creo que a pesar de muchas cosas que han ocurrido en este país, a pesar de tener junto a los Estados Unidos de Norteamérica, que es un imperio, uno de los imperios más fuertes, es el imperio más fuerte desde mediados del siglo XX a la actualidad, es que nosotros hemos podido, a pesar de que nos tocó o de que nos costó territorio, por ahí de 1847 a 1850 y tantos, bueno, desde un poco antes, nos costó territorio. Lo que nos quedó de ese territorio se ha podido defender de la mejor manera, ¿verdad? Y esta soberanía también lleva a pensar en el general Lázaro Cárdenas, que a muchos les causa mucha alegría hablar de él, que fue de los que aceptó más exiliados, por cierto, más exiliados políticos, un poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Lázaro Cárdenas fue el primero que trató, a como diera lugar, de que no hubiera bases militares norteamericanas, ¿verdad? Esto se liga a muchos temas de los que hemos hablado anteriormente, el tema de la seguridad. Estados Unidos, como imperio, lo que trata de hacer es meter planes políticos adecuados a su sistema político. La democracia en Estados Unidos, como en Francia y en muchos otros países de los que se les conoce como primer mundo, es fundamental. Entonces, ellos son los que llegan a decir que la democracia es buena, que la democracia es el mejor camino, y todos los países que son progresistas deben de ser democráticos. Aunque la democracia solamente se acepta con una transformación a partir de los votos. Las democracias se pueden vivir de muchas maneras, como decías tú. Hay gente como Angela Merkel, que también tiene los mismos años que llevaba Evo. Vladimir Putin también lleva bastante. Desde el 2002, un periodo por ahí en donde descansó, digamos, y regresó. Pero exactamente. Desde 2002 está gobernando. Así es. Entonces, esta cuestión de la democracia solamente ya se ha tomado en cuenta a partir de lo que son las elecciones. Si nos vamos a hacer estrictamente también, a calificar estrictamente esta cuestión, pues ni siquiera es el poder del pueblo. En el caso de Trump, con el pueblo no logró la mayoría, logró la mayoría con las cámaras, ¿no? Entonces, hablar de democracia y hablar de que fue antidemocrático, que fue un proceso democrático, no democrático, sucio, no sucio, pues hay muchas cosas que se tienen que ver y analizar. Probablemente sí, yo tuve la oportunidad de organizar un coloquio, mesas alrededor de todas estas cuestiones, y había mucha gente boliviana que estaban unos a favor, unos en contra de lo que era la presidencia de Evo, pero muchos eran también indígenas y no estaban a favor de Evo, pero parecía que sí se estaba viviendo una represión, pero a final de cuentas este golpe no lo da esa gente que estaba inconforme anteriormente. Lo da gente, y volvemos a muchos de nuestros temas, lo da gente, una élite que está en el poder de muchos gobiernos y de muchos estados
en Latinoamérica. Y que esta élite son controladoras de recursos energéticos muy importantes. Se habla de Santa Cruz. Santa Cruz era un bastión anti Morales o anti-Evo, que precisamente lo que buscaban eran los hidrocarburos y estas cuestiones de los hidrocarburos. Entonces, si se piensa en Venezuela, también se piensa en petróleo. Es decir, los intereses norteamericanos no solo tienen que ver con la democracia, sino los intereses norteamericanos tienen que ver con el uso, con el manejo de los recursos, que justamente en Bolivia es uno de los elementos que se pone en la agenda internacional para entender este golpe de Estado. Y esta sí es especulación, pero es entendible. Hay litio y este litio está funcionando para la tecnología que está usando hoy en día, y hay que tener control sobre esos recursos, en este caso particular sobre el litio. Así que también estaba leyendo por la tarde que justamente Evo Morales acababa de no negociar un acuerdo con empresas alemanas para precisamente extraer este litio. Y también me vino a la memoria de cómo es que si bien no es un gobierno por completo socialista que nacionalizó en cuanto llegó todos los sectores, sí nacionalizó algunos sectores muy puntuales, estratégicos. Me acuerdo que cuando llegó en el 2006, de repente nacionaliza una empresa petrolera que era inversión de brasileños. También estaba empezando el gobierno de Lula da Silva. Así es. Y aguantó Lula da Silva y cerrar una de las empresas brasileñas, afectaron los intereses, pero dijo, no importa, vamos a trabajar en bloque. Y así es como venían trabajando muy bien todos ellos en bloque, precisamente respetando desde luego la soberanía de cada uno de ellos. En esos momentos Evo Morales consideró que tenía que nacionalizar esa empresa, la nacionalizó. Así es. Y no solo esto, entonces, como dices tú también, está la intención de propios gobiernos latinoamericanos por salvaguardar sus recursos frente a intereses importantes en el mundo, no solo en América. Así es, y recordemos también en estas cuestiones de la soberanía, afortunadamente nosotros a veces no aterrizamos muy bien en estos pensamientos o nuestros juicios, porque afortunadamente México ha logrado manejar muy bien la soberanía, que era lo que te comentaba. No tiene bases militares. Los intereses por parte de Estados Unidos siempre han sido evadidos de alguna manera, y aunque hay extraccionismo muy fuerte que hemos comentado, la cuestión de la soberanía más o menos se ha manejado bien. El caso de Bolivia es un país muy estratégico, a pesar de que no tiene mar, ha sido muy golpeado. Y otra cuestión muy importante, recordemos que ahí es donde matan a Che Guevara. Es decir, la intervención norteamericana desde los años 60, 70 y 80 siempre ha tenido que ver con Latinoamérica. México es como tiene un manejo diferente por la frontera, precisamente por la frontera que se tiene con Estados Unidos. Por el resto de Latinoamérica ha sufrido la embestida de transnacionales norteamericanas que lo han golpeado terriblemente. Entonces no podemos dejar a un lado estas compañías, y sobre todo también grupos religiosos, el narcotráfico y todos estos temas. Me acuerdo que cuando yo era pequeño mi papá me decía, evita hablar de fútbol y política, pero al final de cuentas ahorita hay temas muy fuertes que también es religión. Me decía religión, fútbol y política. El que me sorprende es el de fútbol. Sí, no, porque también siempre te acabas peleando, ¿no? Se hablan de diferentes pasiones y posiciones, ¿no? Yo sigo recomendando a mis alumnos y a cualquier chico joven, si llegas a un país, no hables ni de religión ni de política. Así es. Entonces, bueno, y la cuestión es que ahora hay otros temas muy fuertes económicos.
el narcotráfico y sobre todo también la cuestión de las religiones, ¿no? El narcotráfico ha servido perfectamente bien para imponer grupos de poder muy fuertes. Además de las empresas norteamericanas, se manejan muchísimo las redes de narcotráfico. Eso es muy interesante analizarlo, aunque no es el momento y además pues no hay ahorita, no estamos preparados para eso. Y la cuestión de las religiones. Sí. No hay que olvidar que hay muchos grupos religiosos muy interesados, porque las políticas liberales se dan con las políticas protestantes. Precisamente Benito Juárez es el primero que empieza a hablar de que las iglesias protestantes son las que deben de darles libertades también a los pueblos, y es parte de los liberalismos y de las libertades que deben de tener los pueblos. Entonces, hay que poner mucha atención en todos esos factores, ¿no? Octavio, déjame mandar saludos a los amigos que nos han estado escribiendo o quienes están conectados. Sí. Matilde Pérez Bravo siempre está conectada, cosa que agradecemos. Gracias. Enrique Marcos López Canales nos manda saludos. Dani por ahí Jiménez está conectada, y Dani seguramente le va a decir a Paulo que lo mandaste saludar de una manera muy cariñosa. Pues muchos saludos a Paulo otra vez. Aquí hay algo CRCH, Legal Marco. Ahora dice, ahora sí se escucha y se ve bien. Y JE bueno. Javi, saludos, por mencionar grandes exiliados, están don Luis Buñuel, don Alfonso Reyes, Max Aupt y muchos otros más. Sí, podemos mencionar varios más. Está Enrique Dulce también, filósofo, claro, por ejemplo. Y podemos mencionar más, pero en cuanto a personajes, sí todavía... Y ojalá y pudieran mencionar más los amigos que están en línea, porque pues para seguir platicando de este tipo de cosas es muy, muy interesante. Ojalá y nos pudieran mandar los nombres y también decirnos qué acciones hicieron, porque pues no todos conocemos a los personajes. Entonces yo creo que sería muy interesante y nos nutriría mucho, ¿verdad? Claro. Saber de todos estos personajes, ¿no? Sí, les agradecemos sus comentarios y que nos estén siguiendo. También a Celia López Miguel, que también se conectó. Gracias por estarnos sintonizando, si se puede decir la palabra, o claro, siguiendo por esta transmisión por Facebook y por radio. Y bueno, queríamos comentar, le aclaramos a las personas que recién se conectan, sobre la historia y vida del municipio libre, pero este asunto de Evo Morales, el asilo político que se le otorgó, es un tema por demás importante, no decir interesante, sino importante. Estás comentando, Octavio, por ejemplo, haciendo una rememoranza de cómo es que Estados Unidos ha estado latente desde siempre, desde el siglo XIX, desde antes. Sí, claro. Porque de repente cobró fuerza, dejó de ser una colonia, se volvió ya propiamente una república con intereses, y empezó a crecer, y empezó tristemente a ver América Latina como su patio trasero. Y todavía hace 3 años, expresamente así lo dicen los congresistas, nuestro patio trasero, y se refieren a América Latina como el patio trasero. Y una de las cosas peculiares que se vieron, yo diría, con el rescate de Evo Morales de parte de México, muy valiente me parece para empezar, y por otro lado me parece que es un rescate, cómo es que vuelan, según la crónica que nos narra el secretario de Relaciones Exteriores, cómo es que vuelan hacia Perú para recargar gasolina y ya después ahí entrar a Bolivia por él. Les cierran por un momento el espacio aéreo los de Perú, después se lo vuelven a abrir y es cuando ya entran a Bolivia. Salen de Bolivia pero ya no pueden regresar a Perú, se van, en todo caso iban a ir a Ecuador, pero en Ecuador ya de repente recularon y ya no los dejaron entrar, entonces van a Paraguay, y ya después ya no pudieron regresar para cargar gasolina o combustible para el avión, y después quisieron regresar por Bolivia, y ya Bolivia ya les había cerrado el espacio aéreo. Así es. Tuvieron que irse por Brasil. También ahí me llama la atención que el presidente brasileño, claro, también con una posición muy extrema, permitió que el avión mexicano pasara por su territorio. Y a lo que se ve es que cada vez abrir y cerrar fronteras, pues es porque hay mano negra detrás, digamos, ¿no? Y al menos en cuanto a la suspicacia, sí me queda la suspicacia a mí de que hubo ahí intereses estadounidenses para cerrar o presionar a cerrar precisamente espacio aéreo y complicar
la salida de Evo Morales, que realmente me parece peligró su vida, porque lo que se ha visto en los diferentes golpes de Estado, ya sean por la misma sociedad que protesta, dígase por ejemplo el presidente de Libia, ¿no? Muammar Gaddafi, sí, o dígase el propio Saddam Hussein, que aparentemente murió en manos de su propia población. Sí. Es eso, que cuando derrocan a un presidente, a un líder, a un dictador, van por su cabeza, y si pueden matarlo, lo hacen, porque precisamente con eso quieren acabar de raíz con alguien que puede ser un líder. Yo creo que en estos momentos, si algo les preocupa a los que tomaron el poder a la fuerza, a los que dieron el golpe de Estado en Bolivia, es que desde el exilio Evo Morales sea un problema precisamente para estos golpistas bolivianos. Sí, por supuesto. Yo creo que el problema, y hablando un poco de historia, en los años 90, desde finales de los 80 y partes de los 90, América Latina, ya lo hemos comentado también en otros programas, se neoliberaliza con los famosos Chicago Boys. Uh-huh. Llegan, me acuerdo perfectamente bien, en 1994, un presidente a Bolivia, no me acuerdo el nombre, pero hablaba como norteamericano. Uh-huh. Hablaba muy parecido más a los norteamericanos que a los bolivianos. Uh-huh. Hablaba muy mal español y hablaba del mundial, que se iba a enfrentar Bolivia contra Alemania y David contra Goliat, y decía todo este tipo de cosas. Bolivia vivió tiempos neoliberales muy fuertes y muy nefastos, junto con Brasil, junto con Venezuela, junto con México, Argentina, en fin. Y en esa época Estados Unidos, hacia donde mira sus ojos armamentistas y extraccionistas, es hacia Medio Oriente. Se va contra las dictaduras que él algún día formó en los años 70, es decir, a algunos presidentes como la familia de los Bin Laden, que eran socios comerciales de George Bush. En Texas, es más, Osama estudia en Estados Unidos. Sí. El mismo de Irak, Saddam Hussein, también fue puesto en un tiempo y con muy buenos ojos por parte de Estados Unidos, en Irán y en todos estos lugares. El mismo Gaddafi empieza a llamarles dictadores, les empieza a incomodar porque empiezan a formar dictaduras, uh-huh, estas cuestiones antidemocráticas, y es entonces cuando deciden atacarlos y acabarlos terriblemente, matando no solo a los líderes, sino poblaciones civiles. Uh-huh. Y todavía las cuestiones que estamos viendo en Siria y todas las cuestiones que estamos viendo en la franja de Gaza tienen que ver con esta cuestión del petróleo. Acaban y dominan y aplastan completamente a estos gobernantes que en muchas ocasiones ellos pusieron, y se regresan a Latinoamérica, ¿verdad? Uh-huh. Regresan a Latinoamérica porque en Latinoamérica los gobiernos neoliberales no funcionan y se comienza a hacer un frente común con presidentes pues fuertes y muy, muy carismáticos, sí, ¿verdad? En 88, por una cuestión de también que se dice fraude electoral, México pierde en las izquierdas, que era Cuauhtémoc Cárdenas, en donde iba a volver con esta cuestión de la defensa del petróleo. Uh-huh. Yo creo que ahí era el mejor momento. Uh-huh. Y de las izquierdas y del petróleo, de la defensa del petróleo. Ahí es donde realmente se debió haber defendido esta cuestión del petróleo. Y sobre todo con un Cárdenas joven, con un Cárdenas muy entusiasta y recién salido del PRI. Ajá. Entonces comienzan las izquierdas con mucha fuerza, con Lula, con Evo, con Chávez, que independientemente de lo que se piense o se crea de Chávez, también Chávez llega por un golpe. Uh-huh. También Chávez golpea. Sí. En eso hay que ser muy exacto. También se le llama golpe de Estado al que hace Chávez después de que lo habían sacado también. Sí. Pero él regresa también con las mismas formas. Entonces eso también se tiene que discutir.
se forma un frente común muy fuerte de las izquierdas en Latinoamérica, con cuestiones de muchas miradas hacia el sur, de muchas miradas alternativas, y eso aterra a Estados Unidos. Sí. Winston Churchill en un diario, en un periódico, después si quieren les comparto bien la nota, dice: hay que tener cuidado con América, hay que tener mucho cuidado con Latinoamérica, no hay que dejar que Argentina tenga el poder, porque si Argentina tiene el poder nos lo va a quitar completamente. No dejemos que el socialismo ataque Latinoamérica, y es una de las propuestas fundamentales de Churchill, que después sigue gente como Uribe en los años 40, 30, sí, 40, 50, gente como Uribe y todas estas personas empiezan a retomar el discurso de Churchill. Entonces hay que tener muy presente todo este tipo de fracciones y de geopolítica, lo que tú decías, ¿no? Y creo que a pesar de todo, Brasil, no sé qué pasó, pero Brasil, bueno, también ha tenido una lucha muy fuerte entre izquierdas y derechas, pero también hay que recordar, creo yo, esto es mi muy particular punto de vista, Carlos, que se acababa de liberar a Lula. Entonces, no sé qué tan radical se podía hacer, ¿no? Había un movimiento de liberación a Lula, y ese movimiento de liberación a Lula yo creo que le permitió a Brasil ser cauto, al Estado brasileño ser cauto. Es que justo con lo que comentas, parecía que es muy vigente el discurso de Churchill, porque precisamente pareciera que hay la posibilidad de reunificar esas izquierdas en América Latina, con Lula da Silva ahora libre, con Alberto Fernández, recién electo en Argentina precisamente. No olvidemos a México, también por ahora gobernado con una izquierda progresista. Y bueno, el golpe de Estado, por eso también me sorprende que haya sido tan rápido con Evo Morales. En cuestión de 2 semanas le dan el golpe de Estado. Podríamos pensar que hubo alguna especie de fraude en Bolivia, pero rápidamente había dicho él: ok, vámonos a un nuevo proceso electoral, y ya no se lo permitieron. De repente, de manera muy rápida, salieron los militares a amenazarlo para que renunciara, y rápidamente se concretó este golpe de Estado ante la posibilidad de la unión de izquierdas en América Latina. Precisamente viene este golpe de Evo Morales, y con esto es un golpe hacia la moral precisamente de estas izquierdas en América Latina. Vamos a ver si les da y si les interesa esa integración de esas izquierdas, porque México ha sido muy cauto, este presidente actual de México, muy cauto para no pretender liderazgos regionales en América Latina. Ahora lo que se da es insisto yo, un rescate del presidente Evo Morales por el riesgo real que sufrió, que tenía en estos momentos. Pero esto, decía una nota del periódico El País español el día de hoy, que con esto México asumió el liderazgo regional al cual López Obrador no se quiere comprometer, y sí se ve que es muy cauto, no quiere ser caudillo, digamos, regional. No ha caído en la tentación de hacer mancuerna con Nicolás Maduro de Venezuela, o con otras voces latinoamericanas. Ha intentado enfocarse solo en México. De hecho, también destacaban en esta nota de El País que ni siquiera ha salido del país el presidente mexicano. Con esa intención, se ve que no hay intención de ser un líder regional, pero vamos a ver si en todo caso los proyectos más o menos que van por la misma vía en América Latina los alcanza, si bien no a generar líderes como los vivimos con Lula da Silva, con Hugo Chávez en particularmente, a ver si juntos intentan hacer algo, al menos para apoyarse en cuanto a colaboración económica y colaboración política. Claro. Porque también me encontré, y me sorprendió, te voy a decir, que a México le va a tocar la presidencia de la Comunidad de Estados Americanos y Caribeños. Si te fijas, la Comunidad de Estados Americanos es como que la contraparte de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, que bueno, ha estado un tanto
al margen de esta situación de Evo Morales, y le toca a México liderar esta comunidad que fue impulsada precisamente por Lula da Silva y por Hugo Chávez. Entonces la posibilidad de asumir liderazgos, aunque no lo quieran a veces, los líderes de los países, de repente les toca hacer un poco de líderes regionales. Sí, pero vamos a ver qué pasa. Así es. Bueno, tal vez puntualizar un poquito en lo que tú dijiste. La OEA no ha estado al margen. La OEA, de hecho, dice que no es un golpe de Estado. La OEA dice que si se va a hablar de golpe de Estado, el golpe de Estado lo dio Evo atentando contra la democracia. Sí. En fin, ¿verdad? Sí. No, yo creo que la OEA ha tenido una clara posición en contra de lo que es Evo. Eso es una cosa. Y otra cosa que te iba a decir, los países en América Latina, yo creo, esto yo lo dejo para la controversia, esto que voy a decir es una opinión muy personal, creo yo, y pensando un poco en un político, más bien en un estudioso político teórico social de la política, Max Weber hablaba de los liderazgos, y creo que este liderazgo carismático, mi forma de pensar es que ha llevado a una persona a este personalismo. Yo creo que ha sido uno de los errores fundamentales en estos liderazgos de izquierda. ¿Por qué? Porque están personajes como Chávez, y cuando muere Chávez queda Maduro, que queda muy decadente y queda muy débil, con unas posiciones muy débiles ante la misma comunidad latinoamericana de izquierda. Evo Morales, después de Evo Morales, García Linera realmente era un seguidor, probablemente nunca un sucesor. Los Kirchner, cuando muere Kirchner, su mujer queda realmente desprovista de muchas cosas. Es decir, estos líderes únicos, y esperemos, bueno, probablemente pase lo mismo en México. A veces uno se pregunta, bueno, después de Andrés Manuel, Marcelo Ebrard, ¿qué va a pasar? Sí. Pero si queda Marcelo Ebrard, va a pasar lo mismo que pasó en la Ciudad de México, ¿no? Es decir, después de estos personajes tan fuertes se debilita mucho, porque desgraciadamente yo creo que las izquierdas en México, en Latinoamérica, han sido personalistas y han sido basadas en muchos líderes, en líderes únicos. Y yo creo que este es un problema muy fuerte, ¿no? Los maximatos, y en México también se ha vivido. Seguimos pensando en los superhéroes. Y creo que ese es un problema muy fuerte. Yo creo que el único que ha dado un ejemplo muy bueno en esto, como todos los ejemplos que ha dado este señor, es Pepe Mujica. Ajá. ¿Verdad? No se ha hablado demasiado de Pepe Mujica, pero Pepe Mujica es un personaje que llevó muy a cabo lo de los movimientos sociales. Es decir, se lleva a cabo el movimiento social, se lleva a cabo la ruptura con las derechas, se lleva a cabo una democracia, y yo me voy. Ajá. Me voy con mi Volkswagen, quedo igual de pobre y probablemente vive en Alemania, ¿no? Y va y viene. Pero al final de cuentas es un personaje que realizó las cosas y volvió a su lugar en donde estaba. Da opiniones, es un líder de opinión, pero todos los demás no lo han sabido hacer. Sí. Correa intenta, pero Correa quedó muy mal parado por muchas cuestiones al final que también no le dieron ese aire democrático que Pepe Mujica sí ha logrado dar, ¿no? Pepe Mujica, que no solo es un líder político, es un líder de opinión, como dices, público. Una frase buena que da para la reflexión es que lo que nos cuesta comprar lo que sea no es dinero, lo que nos cuesta es tiempo, el tiempo que le invertimos al trabajo, el tiempo que no estuvimos en casa, por decir algo, que no estuvimos presentes en lo que nos gusta hacer, por estar invirtiendo, convertirlo a dinero. Y entonces, para reflexionarlo, lo que nos cuesta no es una botella de agua, no es dinero, sino que es tiempo, y es cuando te puede doler precisamente esa inversión que haces en algo.
Así es, y Pepe Mujica, una de las cuestiones que tuvo es que fue un líder que estuvo mucho tiempo en la cárcel. Uh-huh. Al igual que muchos otros, él no buscó el exilio, afrontó la cárcel, fue guerrillero, uh-huh. Y yo creo que esto es lo que le dio también una experiencia muy fuerte para volverse después líder de opinión. Uh-huh. Y el problema que sucede con los otros líderes, en el caso, volviendo a Evo, es de querer tener esta permanencia política, y Evo Morales yo creo que la sigue queriendo tener. Yo creo que es un problema peligroso, y eso también lo digo opinión personal. Es una cuestión muy peligrosa el que siga hablando de política y siga mandando y siga queriendo decidir sobre algunas cuestiones, uh-huh. Y haciendo estrategias políticas dentro de México. Eso sí, yo creo que sería lo único que yo diría que hay que tener precauciones. Ajá. Evitar que no es un líder de opinión consagrado como Pepe Mujica, que se fue siendo campeón, como líder invicto, digamos, uh-huh. Sino más bien tuvo derrotas muy fuertes y por eso se salió. Entonces yo creo que en esas cuestiones México sí debe tener mucho cuidado, sí. Porque es darle armas a las personas que están criticando esta posición tan loable, en mi opinión, ajá. De México como procurador de exilio, personas que están en peligro de muerte, porque realmente Evo estaba en peligro de muerte. Sí, pues mira, Octavio, ya nos estamos acercando al final, nos quedan 4 minutos. Ahorita leemos un comentario de Yolanda Ortiz, pero yéndonos y este comentario de Yolanda Ortiz nos va a servir para las conclusiones. Yéndonos ya a esta parte de conclusiones, una que yo haría, ya la comenté, pero sí lo remarcaría como conclusión: tener cuidado, como dices, con los caudillos, tener cuidado con los líderes únicos. Morena o el actual gobierno tiene que trabajarle para tener un buen candidato para las siguientes elecciones. Así es. Porque no podemos pensar en una reelección, porque entonces sí, hay claro. Un riesgo bastante serio de que se den situaciones como las que vivimos con Bolivia. Otra conclusión que yo podría estar haciendo es que en México pasajes como precisamente de Evo, en donde se intenta usar este asilo político de Evo Morales para criticar precisamente al gobierno federal, me parece que están intentando reunificar a las derechas. Si bien ahorita domina un solo partido en el Congreso y está dominando la simpatía hacia el presidente López Obrador, algo que están intentando hacer son precisamente las derechas tratarse de unir para un proyecto que venga en el 2024, ya lo veremos, pero esa es otra conclusión que puede darse, que toda esta propaganda que se da, en este caso muy particular, haciendo uso de la imagen o del caso del asilado de Evo Morales, sí. Es precisamente esa reunificación de esas derechas que por ahora están desarticuladas. Déjame leer el comentario de Yolanda Ortiz, más bien es una pregunta, a ver qué piensas. ¿Creen ustedes que Evo Morales posteriormente se le requiera en Bolivia para rendir cuentas y que México no oponga resistencia a dicho pedimento? ¿Cómo ves? Pues si quieres, empiézale tú. Yo puedo tener mi impresión. Evo Morales, desde luego, ya asilado en México, como ya lo estamos viendo, no se va a quedar callado. Ayer mismo mandó un mensaje que se va a reorganizar, que va a regresar más fuerte a Bolivia. Es una advertencia, digamos, para los golpistas en Bolivia. Si acaso va a regresar, quizás sea con la intención de regresar a ser presidente de Bolivia. No creo que en todo caso se le pida de parte de las autoridades golpistas de Bolivia a México que entregue a Evo Morales, salvo que cambien algunas situaciones, como puede ser, y esos cambios pueden ser, por ejemplo, que empiece a presionar a Estados Unidos porque México pues entregue a Evo Morales, pero eso no me parece viable, porque en todo caso precisamente es regresarlo para que le enjuicien y para que siga corriendo peligro su vida, y me parece que en todo caso eso por ahora no está a discusión. Regresar a Evo Morales a Bolivia en esas condiciones me parece que no es opción. No creo que sea opción. Lo que yo creo es que esperemos
Yo realmente lo que espero es que no sufra las consecuencias de lo que han sufrido algunos exiliados, ¿no? Esperemos que no le pase lo que le pasó a Trotsky. Yo creo que debe de ser muy cauto. Si se lo llevaron en un helicóptero a un rumbo desconocido, debe de estar en ese rumbo desconocido. Yo creo que no debe ahorita, no debe buscar cámaras. Yo creo que no debe de estar, lo que yo creo, hablando demasiado y dejar que se calmen estas cuestiones. Si lo mandan a llamar, pues se verá. Yo creo que ahorita Bolivia tiene el fuerte problema de reinstalarse y el problema de legitimarse. Quien queda en la presidencia de Bolivia es una parte muy pequeña de las elecciones, porque mucha gente que estaba en contra de Evo Morales, al momento del golpe, pues queda consternada porque realmente estaba en contra de la reelección de Evo, pero no de la imposición de estas personas que quedan en su lugar. Entonces yo creo que ahorita lo que hay es un tiempo revuelto muy, muy fuerte, que se tiene que recomponer, y creo que en ese momento, o por el momento todavía no, esto no sucedería. Y posteriormente yo creo que se tendrá que analizar las garantías que se tiene que tiene un exiliado político, que tiene un perseguido político, ver las garantías de derechos humanos internacionales que se tienen. A este señor Assange jamás pudieron sacarlo, es más, lo sacó Ecuador cuando llegó la derecha a Ecuador y lo acabaron sacando, ¿verdad? Pero es más, creo que en cuestión de derechos, pues debe de prevalecer una ley internacional. Yo desconozco estos mecanismos internos de forma pues detallada, pero creo que se van a seguir las políticas internacionales, ¿no? Y de acuerdo a esto se verá el destino de Evo Morales. Yo realmente no sé qué tan seguro estoy de que está él de regresar, ¿no? Pues con esto se nos acaba el tiempo, Octavio. Agradecemos a nuestros amigos que nos siguieron por esta transmisión. Queríamos hablar de el municipio libre en México, pero terminamos el programa con este asunto del asilo político de Evo Morales. Les agradecemos mucho. Si no pueden ver el programa hoy, o si saben de alguien que lo quiera ver, se repite los sábados a eso de las 12 del día. A las 12. Ajá. Pues gracias Octavio. Gracias a todos. Un saludo a Jaime, Felipe y Gerardo en cabina. Muy buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Código Libre